Gracias por abrirme la puerta. Estamos listos hoy para abrir una vez más la Biblia, pero no solamente queremos entrar a través de una pantalla a tu casa, queremos entrar también en tu corazón a través de la palabra de Dios. ¿A quién le gusta hablar de la muerte? Por favor, paremos un poco allí, ¿verdad? Los seres humanos nos aferramos siempre a la vida. Es más, en nuestro corazón siempre hay un deseo de eternidad, desde que el hombre fue creado. Es que Dios nos creó con ese deseo de poder vivir para siempre. ¿Quieres para hacerte un ejemplo? Mira, nosotros trabajamos todos los días por querer un futuro mejor, sin saber si ese futuro llegará. ¿O no es así? Y nosotros decimos, no, yo trabajo, me esfuerzo. ¿Para qué? Bueno, para cuando sea viejo. ¿Y cómo sabes si vas a llegar a viejo? Y los seres humanos somos así. ¿Por qué? Cuando trabajamos, soñamos, cuando queremos alcanzar algo en la vida, no pensamos que en algún momento vamos a ser interrumpidos por la muerte. Eso no se nos cruza por la cabeza. ¿O sí? No, ¿verdad? Es que todos los seres humanos queremos vivir. Aún aquel suicida, antes de poder morir, yo creo que se aferra a la vida. Si a los seres humanos nos gustara el tema de la muerte, entonces cuando nos enfermamos estaríamos rogando morir. Nadie iría a un hospital, nadie iría a un médico, nadie. Es más, daríamos cuánto por estar vivos o no. Vi por allí una noticia hace algunos días de un multimillonario que le dieron solamente 2 meses de vida. Y decía, no sé cómo voy a vivir estos 2 meses, pero daría toda mi fortuna solo por vivir una semana más al lado de mi familia. ¿Te das cuenta? Los seres humanos no nos gusta la muerte porque Dios nos creó para vivir. Pero ¿qué cosa aconteció? ¿Qué sucedió con ese plan? Romanos 6:23 dice que algo ocurrió en esa creación perfecta y el hombre desobedeció a Dios y esa desobediencia se llama pecado. Te voy a explicar solamente esto en un minuto. Y el pecado trajo como consecuencia la muerte. Es decir, el pecado trae a la muerte junta. Cuando uno peca, está muriendo. ¿Y qué cosa es pecado? Pecado es separación de Dios. Si estás lejos de Dios, vives separado de Dios, ya estás muerto, muerto en vida. Hay personas que dicen, pastor, ya estoy en vida muriendo. Claro, uno lejos de Dios está muerto, muerto en vida. Ahora, a pesar de que el pecado interrumpió aquella eternidad, porque nosotros, antes de cuando salimos de las manos de Dios, en el caso de Adán y Eva, cuando salieron de las manos de Dios, nacieron perfectos y para vivir eternamente. Pero el pecado interrumpió esa eternidad y nos convertimos en seres mortales. Es decir, la muerte es una realidad. Solo que al ser humano no le gusta esta idea de morir. Es por eso que por allí se contenta inventando algunas ideas, como no, nadie muere, sino que cuando uno va a la sepultura, por allí sale un espíritu porque no muere, ¿verdad? Y viene a visitar a la casa. Son filosofías, son ideas extrañas que no existen, no son reales, porque el ser humano no acepta la muerte. Otras personas no creen solamente en la inmortalidad, sino también en la reencarnación. Dicen, no muere, simplemente se está reencarnando en otro ser vivo. Porque nos cuesta comprender de que el pecado trajo la muerte. Nos cuesta entender eso. Nos cuesta aceptar. Ahora quiero que te fijes, a pesar de que el pecado interrumpió esa eternidad, ¿te acuerdas tú cuando abres la Biblia, Génesis capítulo 5? Ves la genealogía de aquellos primeros hombres y ves cómo vivieron esos hombres. Yo cuántas veces me crucé los brazos y dije, Señor, ¿cómo quisiera vivir? Por ejemplo, Adán vivió 930 años. ¿Tú sabes qué cosa era para Adán tener 100 años? Tener 100 años es niñez, ¿verdad? 200 años era adolescencia, 300 años estaba en la juventud, 500 años estaba por ahí más o menos en la vida adulta. 930 años. ¿Tú qué harías si es que supieras que vas a vivir 930 años? Pero no solamente Abraham. Matusalén vivió 969. ¿Lo puedes creer? Casi un milenio, un siglo no, casi un milenio. 969 años. Ahora, el pecado deterioró tanto al ser humano que a medida que el pecado aumentaba, también la vida se fue acortando. Ahora nosotros encontramos a Moisés escribiendo en Salmo capítulo 90, versículo 10, diciendo así: nuestros días son 70, 80 años. ¿Cómo que 80 años, Moisés? ¿Acaso Adán no vivió 930? Sí, pero eso no es nuestra realidad. ¿Llegar a 100 años acaso no es una noticia?
Sí, 110 años, uno pregunta, ¿y cómo llegaste a esa edad? Los seres humanos, llegar a los 100 o pasar los 100 años ya es una novedad. Pero mira, con el deseo de eternidad que tenemos dentro del corazón, todos queremos vivir más tiempo, nadie quiere morir. Solo que la paga del pecado es muerte. Y ahora tengo una muy mala noticia para ti, luego te doy la buena. Y la mala es que desde el momento que nacimos empezamos a morir. Porque ya nacimos condenados a la muerte. ¿Cómo es eso, pastor? Sí, el ser humano nace y ya está condenado a morir. ¿Por qué? En Salmo 51 David decía, desde que me engendraron, desde que estaba en el vientre de mamá, yo ya estaba con pecado. Es decir, el ser humano ya nace con células manchadas por el pecado, por el egoísmo, por la independencia de Dios. Cada célula, cada neurona, cada pensamiento, a medida que el ser humano va creciendo, se va independizando de Dios, va pecando, se va alejando de Dios. Y la paga del pecado es muerte. No te olvides de eso. Ahora, ¿hay solución? Estamos condenados a morir. Hasta aquí la noticia es muy mala. Tú vas a morir, yo voy a morir. Estamos condenados a morir. No hay manera de soñar con una vida. Ahora, ¿solamente queda esa historia allí? No. Hoy te voy a contar una historia realmente extraordinaria. Y para ello voy a abrir la palabra de Dios. Mira, primero voy a comenzar hablando acerca de nuestro nacimiento físico, de este nacimiento que trae dolor, del que tú y yo participamos y por eso estamos vivos. El libro de Job, capítulo 14, versículo 1, quiero que prestes atención. Allí la palabra de Dios dice así, si tienes una Biblia acompáñame, dice así, el hombre nacido de mujer, es decir, tú y yo, nacido de mujer, venimos de mamá. ¿Verdad? Muy bien. El hombre nacido de mujer, dice la Biblia, corto de días. ¿Cómo? Sí, nuestros días son cortos, ni siquiera dice años. Corto de días y hastiado de sinsabores. Encima que los días son cortos, es de sinsabor, de amargura, de dolor. Es decir, nacimos para morir. No me gusta esta idea. ¿A ti? Tampoco, ¿verdad? Ahora, voy al capítulo 15 de Job, versículo 14, y aquí empeora la cosa. Dice así, ¿qué cosa es el hombre para que sea limpio? ¿Y cómo se justificará el nacido de mujer? Quiere decir, encima que nuestros días son cortos, no hay manera de poder salvarnos de esto. Nuestro nacimiento físico nos condena prácticamente a la muerte y dice, nuestros días son contados y los días que vivimos son días de amargura, son días de dolor. ¿Sabes? Por eso el libro de Isaías capítulo 1, versículo 4 decía, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana. Es decir, estamos tan contaminados con el pecado. Y Romanos 3:23 dice que el pecado nos destituye de la gloria de Dios. Entonces, sácate de tu cabeza la idea de que un pecador, una persona muere y se va al cielo. Dice, el pecador está destituido, es decir, ni siquiera va al cielo, va a la sepultura. ¿Correcto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a ver entonces una respuesta de Jesús. San Juan capítulo 3, versículo 3, encontramos un diálogo entre Jesús y Nicodemo. Y mira lo que dice el versículo 3. Jesús le dice, de cierto te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Sabes qué significa nacer en el reino de Dios? Significa vivir eternamente. Pero aquí me dice, para vivir eternamente, primero tengo que nacer de nuevo. ¿Cómo es esto? Pero si yo ya nací de mamá, ¿verdad? Tú y yo hemos nacido de mamá, ya está nuestra existencia. Y aquí Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. No entiendo. Bueno, para entender mejor, entonces vamos a ver lo que dice Romanos, ¿está bien? El libro de Romanos, capítulo 8, versículo 13. A mí me encanta este texto y quiero que puedas subrayar en tu Biblia. Dice así, si tú, Jorge, Julio, María, Rubén, Samuel, ¿cómo te llamas? No sé cuál es tu nombre. Pero mira, dice, si vives conforme a la carne, vas a morir. No lo digo yo, dice la Biblia, así dice, vas a morir. Pero si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, vas a vivir. A ver, vamos a ordenar un poquito esto. Es decir, si yo vivo conforme a mis deseos, voy a morir.
Pero si yo muero a esos deseos, entonces vivo. Entonces aquí me dice, para vivir hay que morir. ¿Cómo es esto? No entiendo todavía. Versículo 14 dice así: porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¡Maravilla! Entonces aquí me habla de una esperanza. Si nosotros ya venimos condenados a la muerte, yo tengo que nacer de nuevo. Y ese nacimiento no lo produzco yo. Ese nacimiento lo produce el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo te impresiona, cuando el Espíritu Santo toca tu vida, empieza a cambiar tu ser, empieza a cambiar tus hábitos. Yo quiero que entiendas algo. La Biblia, el Evangelio tiene poder para libertarte de la esclavitud, de la droga, del sexo, de la promiscuidad. Tiene poder para poder sacarte de la miseria de vida, para cambiar tus hábitos, tus gustos pecaminosos. El Espíritu Santo es capaz de cambiar tu vida por completo y afecta de manera positiva tu mente porque te da paz. Dejas de cargar el peso de la amargura, de la culpa, eres libre. El Espíritu Santo transforma tu vida, que si antes eras un drogadicto, hoy ya no tienes deseo de droga. Antes eras alguien que gustaba mucho del cigarrillo, hoy ya no quieres saber nada del cigarrillo. Y tú no comprendes y dices, si me gustaba tanto, ¿cómo cambié? Tú no cambiaste. El Espíritu Santo, cuando tú permites que el Espíritu Santo trabaje en tu vida, Él hace lo que tú no puedes hacer, ¿me entiendes? Y eso significa nacer. ¿Nacer en qué? Nacer en el Espíritu. Pastor, ¿cómo yo nazco en el Espíritu? Mira, la única batalla donde hay que rendirse para ganar es la batalla contra el Espíritu Santo. ¿Por qué te digo que es una batalla? Porque es una lucha, querido. El Espíritu Santo te llama a través de la TV, de la radio, de tu esposa, de la iglesia, del pastor. Te dice, ven a Jesús, tienes que cambiar de vida. Y tú te resistes y dices, no. El Espíritu Santo es como un imán. ¿Has visto un imán cómo atrae a los metales? Entonces el Espíritu Santo te jala y tú te resistes. Dices, no quiero. Y es una lucha. Pero mira, cuando tú te rindes al Espíritu Santo, tú eres ganador. Y empiezas a ganar, ¿sabes por qué? Porque empiezas a cambiar. No existe una persona que haya dado lugar al Espíritu Santo y siga siendo la misma persona. ¿Por qué? 2 Corintios 5:17 dice, si alguno está en Cristo es nueva criatura. Cambia tu vida por completo, afecta de manera positiva toda tu vida, tu familia, tu hogar, tus prioridades, el uso de tu tiempo, el uso de tu dinero, tus capacidades, tus relaciones, tu negocio. El Espíritu Santo cambia todo. Esto tú nunca lo vas a comprender a menos que no te rindas bajo el poder de Dios. Hay muchas personas que dicen, pastor, necesito cambiar, pero no sé cómo. Yo digo, deja que el Espíritu Santo lo haga. Él produce el querer como el hacer. Hay otras personas que dicen, pastor, yo no voy a Jesús, no voy a la iglesia porque yo para ir a Jesús primero tengo que dejar el cigarrillo, primero tengo que dejar el alcohol. Digo, excusas tontas. El ser humano no puede cambiar por sí solo, ¿me comprendes? El ser humano tiene cambios superficiales. ¿Cuánto cambia? ¿Un día, 2 días? ¿Has visto las promesas de fin de año? Este año voy a ser diferente, este año voy a hacer esto. ¿Cuánto dura? 1 semana. El verdadero cambio real, no superficial, lo hace el Espíritu Santo. Entonces, cuando el Espíritu Santo cambia mi vida, cambia mi corazón, yo soy una nueva persona. ¿Por qué? Porque cambian mis pensamientos. Y cuando cambian mis pensamientos, cambian mis acciones. Es por eso que David decía, crea en mí, Señor, un corazón nuevo. ¿Qué estaba diciendo? Dame pensamientos nuevos. Revoluciona mi cabeza. Dame una vida nueva. Quiero ser diferente. Estoy cansado de vivir para morir. Estoy muriendo en vida. Ahora quiero nacer de nuevo. Y ese nuevo nacimiento es nacer en el Espíritu Santo. ¿Me estás comprendiendo? Ese es el nacimiento que tú necesitas. Pero ahora, mira, Juan capítulo 3, versículo 5, dice así. Jesús le dice, de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Wow, aquí me habla de otro nacimiento. El Espíritu Santo cambia mi vida.
impresiona mi vida. Y cuando yo me rindo, ya te dije que la única batalla donde tú sales ganando es cuando te rindes, es la batalla contra el Espíritu Santo. Cuando tú te rindes y el Espíritu Santo actúa en ti, te lleva a un nuevo nacimiento. El nacimiento comenzó dentro de ti. Cambia tu carácter, cambia tu vida. ¿Sabes que es imposible dar lugar al Espíritu Santo en la vida y que tú sigas siendo la misma persona? Muchas personas siguen siendo las mismas personas porque no permiten que el Espíritu Santo pueda trabajar, pueda actuar en su vida. Ese es el problema. Más o menos es como, tú has visto en el mercado a la persona que trabaja con pescado. Esa persona que trabaja con pescado tiene el olor a pescado. Por más que se lave la mano, sigue oliendo a pescado. Una persona que pasa tiempo con Jesús, que permite que el Espíritu Santo tiene el perfume de Cristo, tiene la fragancia de Cristo. Es imposible que siga siendo la misma persona. Solo que una persona que nació en el Espíritu va a tener un nuevo nacimiento. ¿Y ese nuevo nacimiento en qué es? Nacimiento en agua. ¿En agua? ¿Cómo es eso? Cuando tú vas a la Biblia, al libro de Romanos, capítulo 6, abre la Biblia. Mira, Romanos capítulo 6. Versículo 1 dice así: perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, en ninguna manera. Y aquí dice, ¿no sabéis el versículo 3? Que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria, así también tengamos una vida nueva. ¡Qué extraordinario! Ahora te explico mejor. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, al Espíritu Santo, de manera secreta, porque eso nadie lo sabe, el Espíritu Santo hace un trabajo misterioso. Nadie conoce en qué momento cambia el carácter del ser humano. El resultado, la evidencia de que acepté a Cristo es el nacimiento en agua. Y ese nacimiento en agua es el bautismo. Ahora, te explico algo más. El bautismo es el resultado de haber aceptado a Jesús en mi vida. Es por eso una persona que, yo no entiendo una persona que dice, yo acepté a Jesús en mi corazón, pero no quiero bautizarme. ¿Cómo es eso? Si el bautismo es el resultado del nacimiento en Cristo en mi corazón. Por eso no debes tener miedo comprometerte con Dios. El nacimiento en agua es el bautismo y no hay que tener miedo. ¿Sabes por qué? Hay por ahí alguna persona que dice, pastor, ¿y si le fallo a Dios, querido? Después de bautizarnos seguimos fallando a Dios. Continuamos. Pero ahora yo tengo un compromiso con Dios. Y Dios vive en mí. Y Pablo, ¿qué cosa dice? Ahora ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y Cristo es vida. Pastor, ¿quiere decir que cuando nazco en espíritu y nazco en agua, ya nunca voy a morir? Bueno, en este mundo de pecado puede ser que puedas morir, pero un día resucitarás para tener inmortalidad al lado de Cristo. Pero para eso tú necesitas morir. Y esa muerte, querido, esa muerte al egoísmo, a los deseos pecaminosos, no lo haces tú. Eso lo hace el Espíritu Santo. Eso lo hace Dios. Entonces yo te voy a desafiar. Te voy a desafiar a ti que estás viendo el programa para que puedas participar de este nacimiento. ¿Cómo? Bautízate. Pastor, yo ya fui bautizado cuando fui niño. Mira, la Biblia dice que el verdadero bautismo es un bautismo por sepultamiento. Quiere decir que hay que ser sumergido. Si tú todavía no fuiste bautizado por inmersión, entonces no hay otro bautismo válido. La Biblia dice hay una sola fe, hay un solo Dios y un solo bautismo. Cuando habla de un solo bautismo está hablando de un tipo verdadero de bautismo. Entonces, si no has pasado por esta experiencia y crees en Jesús, aceptas a Jesús, permites que el Espíritu Santo trabaje en tu vida, ¿qué esperas para ser bautizado? Hechos capítulo 22, versículo 16 dice, ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate. Lava tus pecados, invocando su nombre. Si tú ya fuiste impresionado por el Espíritu de Dios, no demores más, no tardes. Busca a Dios, busca y demuestra públicamente de que ya aceptaste a Cristo en tu vida. Finalmente, para vivir,
hay que morir. Y el bautismo es el símbolo de una muerte a la vida al pasado y una nueva vida en Cristo Jesús. Yo pasé por esa experiencia, pero para ser bautizado la Biblia dice hay que creer, hay que arrepentirse. Tú puedes decir, pastor, yo fui bautizado de niño. Te pregunto, ¿de niño tú creías? ¿De niño tú te arrepentiste? Además, la aceptación a Jesús es un asunto personal. Mis padres no pueden aceptar por mí, yo tengo que aceptar. Hay un bautismo por allí que no es bíblico, ese bautismo donde tú ni siquiera sabías que eras bautizado, eso no es válido. Nacer de nuevo en Jesús significa aceptar a Jesús de manera consciente, arrepentirse y decir, Jesús, yo quiero vivir. Es un asunto de elección, es un asunto de vida, de decisión. Si tú participas de este nuevo nacimiento, entonces tienes la esperanza de vida eterna. Mira lo que vas a hacer. Hoy te vas a arrodillar y vas a decir a Jesús, me arrepiento de todos mis pecados y te acepto como mi Salvador. Y este sábado, busca una iglesia adventista del séptimo día. Acércate y dile al líder, al pastor, yo ya acepté a Jesús en mi corazón. Yo ya comprendo las verdades bíblicas. Yo ya vi todos los programas que tienen que ver con lo que Dios quiere para mi vida. Yo estoy listo para tomar mi decisión porque quiero nacer de nuevo y voy a nacer para vivir por la eternidad con Jesús. ¿Quieres orar conmigo? Querido Dios, toma mi vida, toma la vida de esa persona que está viendo este programa y permite que pueda participar de este nuevo nacimiento para que pueda vivir por toda la eternidad junto a ti. Gracias por esta esperanza que nos brindas a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Te invito como siempre para que busques una iglesia adventista del séptimo día. Te espero este sábado allí. Un gran abrazo para ti. Recuerda, la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad.